Tycho Brahe, cuyo nombre original en danés era Tygeot Tesen Brahe, fue un astrónomo danés que vivió entre el 14 de diciembre de 1546 y el 24 de octubre de 1601 en Praga. Reconocido como uno de los observadores más destacados del cielo antes de la invención del telescopio, su legado perdura hasta nuestros días. Brahe construyó Uraniborg, un palacio que se convirtió en el primer instituto de investigación astronómica, y diseñó instrumentos que revolucionaron la precisión de las mediciones estelares y planetarias. Su enfoque sistemático hacia la observación astronómica influyó profundamente en su discípulo Johannes Kepler, quien, tras la muerte de Brahe, utilizó sus datos para formular las tres leyes del movimiento planetario. Además de su contribución a la astronomía, Brahe también desempeñó un papel importante en la física danesa. Su legado perdura como un hito en la historia de la ciencia. Tycho Brahe nació el 14 de diciembre de 1546 en Knudstrup, Escania, en aquel entonces parte de Dinamarca y más tarde de Suecia. Proveniente de una familia nobiliaria, recibió una educación humanística sólida y fue enviado a la Universidad de Copenhague a los 13 años. Durante su estancia allí, quedó fascinado por un eclipse solar y comenzó a estudiar matemáticas y astronomía. En 1562, se trasladó a la Universidad de Leipzig para estudiar leyes, pero su interés principal seguía siendo la astronomía. Durante esta época, notó discrepancias en las predicciones astronómicas, lo que lo llevó a profundizar en sus observaciones. Después de regresar a Copenhague en 1565, la muerte de su tío le permitió heredar y continuar su formación en Rostock, donde estudió astrología, alquimia y medicina. Sin embargo, en diciembre de 1566, una disputa lo llevó a un duelo donde perdió parte de su nariz. A partir de entonces, utilizó una prótesis de oro y plata para cubrir la herida. Tycho Brahe ya iba alcanzando cierto renombre como erudito y el 14 de mayo de 1568 el rey Federico le ofreció el primer puesto de canónigo que quedara vacante en la catedral de Roskilde, puesto que en aquel entonces no conllevaba obligaciones religiosas y se dedicaba a estudiosos por designación real. Tycho continuó con sus viajes, visitando de nuevo Wittenberg. Después de una temporada en Basilea se instaló a principios de 1569 en Augsburgo, donde continuó con sus observaciones astronómicas ayudándose de un gigantesco cuadrante de 6 metros de radio que se hizo construir. Sin embargo, tuvo que regresar a Dinamarca en 1570 a causa de la grave enfermedad de su padre, Otto, que finalmente fallecería en mayo de 1571. Tycho se instaló con su tío Maternustin y desvió su atención hacia la química hasta que en 1572 observó un extraño acontecimiento en la Casiopea. Había aparecido una nueva estrella que fue visible durante 18 meses. Sus observaciones sobre el astro, hoy conocido como las supernovas en 1572 o Nova Tycho, las resumió en un libro titulado De Nova Stella, en el que aparece por primera vez en el vocabulario astronómico la palabra nova. Al año siguiente Tycho empezó a vivir con Cristina, o Kirstine, una muchacha de la zona de Knudstrup con la que nunca contrajo matrimonio formalmente, probablemente a causa de la diferencia de posición social. De todas formas, la convivencia de la pareja fue un éxito y tuvieron 8 hijos, de los cuales 4 niñas y 2 niños sobrevivieron a la infancia y fueron reconocidos después de su muerte como descendientes legítimos. En 1574 Tycho Brahe daba clases y realizaba sus observaciones astronómicas en Copenhague, aunque un tanto insatisfecho de las condiciones de su trabajo barajó instalarse en Basilea. Ante eso, y en vista de su creciente prestigio, para retenerlo el rey primero le ofreció que se instalara en un castillo real y después, en vista de su negativa, accedió a regalarle la pequeña isla de Ben, con el añadido de la construcción de una casa y la concesión de una renta. El documento de la cesión se firmó el 23 de mayo de 1576 y, además de la casa, Tycho también levantó el que más tarde sería conocido como el Observatorio de Uraniborg, bautizado así en honor de Urania, la musa de la astronomía. En la isla de Ben, Tycho Brahe pudo contar con todo lo necesario para su trabajo. Construyó un segundo observatorio además de Uraniborg, que además de contar con galerías para la observación, despachos para él y sus ayudantes y biblioteca, estaba equipado con el mejor instrumental de la época. También instaló una imprenta y hasta una fábrica de papel para asegurarse la publicación de sus obras. La labor principal que desarrolló Tycho Brahe en las 2 décadas que pasó trabajando en Uraniborg fue la rutinaria, aunque importantísima, de medir las posiciones de los planetas con respecto a las estrellas fijas. Sus datos eran considerados los de más calidad de Europa y así, cuando el 13 de noviembre de 1577, divisó un cometa, fueron sus cálculos los que se consideraron la demostración definitiva de que su órbita discurría entre los planetas y no entre la Tierra y la Luna. Sobre la base de sus observaciones publicó en 2 volúmenes entre 1587 y 1588 el libro Astronomia e Instaurata e Progymnasmata, Introducción a la Nueva Astronomía, donde exponía un modelo del universo intermedio entre el de Ptolomeo y Copérnico, en el que aunque la Tierra se considera fija y el Sol
gira en torno a ella, era el Sol el centro de las órbitas de los demás planetas. La posición de Tycho Brahe en Dinamarca comenzó a debilitarse en 1588 cuando murió el rey Federico II y la sucesión recayó en su hijo Cristián IV. Como este solo tenía 11 años, la responsabilidad del gobierno recayó en un consejo de nobles que en principio siguieron cumpliendo los términos previos del acuerdo real con Tycho. Este ya era una celebridad y recibía visitantes tan distinguidos como el rey Jacobo VI de Escocia, que había viajado a Dinamarca con motivo de su casamiento con la princesa Ana, hermana del rey. Las tablas astronómicas que estaba compilando Tycho necesitaban de la realización masiva de operaciones matemáticas y, probablemente como fruto de esta visita, el médico de Jacobo VI, John Craig, le comunicó a John Napier una técnica usada en Dinamarca con base trigonométrica para reducir productos a sumas, la prostaferesis, estrechamente emparentada con los logaritmos, cuya teoría estaba fundamentando Napier en esa época, aunque su trabajo continuaba, y llegó a compilar un catálogo de unas 1000 estrellas fijas en 1595, acumulaba problemas con sus tenencias en la zona y cada vez estaba menos cómodo con su posición. Así las cosas, la situación empeoró aún más cuando en 1596 Cristián IV fue coronado y tomó medidas de ahorro como retirarle a Tycho sus propiedades continentales y reducir el presupuesto asignado al observatorio. Aunque igualmente seguía siendo rico, en abril de 1597 Tycho Brahe decidió abandonar Ben llevándose a sus ayudantes, los instrumentos transportables y hasta la prensa de imprimir. Después de una temporada en Copenhague se instaló provisionalmente en Rostock. Desde Rostock Tycho Brahe siguió manteniendo correspondencia con el rey Cristián IV, pero no consiguieron arreglar sus diferencias y se produjo la ruptura definitiva. Luego viajó a Wandsbek, cerca de Hamburgo, y mientras seguía en busca de un lugar adecuado donde continuar su trabajo, le llegó una oferta del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Rodolfo II de Habsburgo. Rodolfo fue el único Habsburgo que estableció su residencia permanente en Praga, la capital de Bohemia, a la que convirtió en uno de los principales centros artísticos y culturales de Europa. A pesar de sus fracasos políticos y militares, Rodolfo II es recordado como un gran protector de las artes y de las ciencias. Estaba particularmente interesado en la astrología e incentivaba asimismo las investigaciones puramente astronómicas. Instalado en el castillo de Praga, el Radani construyó en un pequeño palacio renacentista perteneciente al complejo, el Belvedere, un observatorio donde pasaba horas y horas siguiendo el curso de los astros. Tycho Brahe llegó a Praga en junio de 1599 y fue recibido en audiencia por el mismo emperador, que le concedió el título de matemático imperial, una considerable renta y le dio a elegir entre 3 castillos para instalar su observatorio, de los cuales Tycho escogió el situado en la localidad de Benátky, a 35 kilómetros de Praga. Hizo venir a su familia, que había quedado provisionalmente en Dresde, y luego encargó a su hijo mayor que trasladara desde Ben los grandes instrumentos astronómicos que allí se habían quedado. Aunque Tycho ya pasaba de los 50 años y ya no realizaría más descubrimientos de importancia, en aquel momento ya mantenía correspondencia con la figura que finalmente mejor podría aprovechar su enorme caudal de datos, Johannes Kepler. Kepler era profesor de matemáticas en la ciudad austríaca de Graz y obtenía ingresos adicionales dedicándose a la astrología. Era también un convencido protestante y tuvo que abandonar Estiria cuando el devoto católico archiduque Fernando se hizo con el control de la región y quiso eliminar de ella la influencia de la Reforma. Gracias a la mediación de un noble de Estiria, el barón Hoffmann, también consejero de Rodolfo II, Kepler y Brahe se entrevistaron por primera vez el 4 de febrero de 1600. Desde el principio las relaciones entre ambos fueron tensas. Kepler era consciente de su capacidad, tenía necesidad de un cargo remunerado y planteaba exigencias que a Tycho Brahe le parecían excesivas, al mismo tiempo que no le proporcionaba acceso total a sus preciados datos. Finalmente las cosas se arreglaron hasta el punto de que Tycho se ofreció a pagarle a Kepler el traslado desde Graz y medio con el emperador, que le concedió una residencia a la que se mudó la familia Kepler en febrero de 1601. Finalmente este fue recibido por el emperador, que le ofreció un puesto como ayudante de Brahe con el cometido concreto de recopilar unas nuevas tablas de posiciones estelares, que serían posteriormente conocidas como tablas rudolfinas. La muerte de Tycho Brahe ocurrió el 24 de octubre de 1601, tras una enfermedad grave que lo mantuvo delirando durante varios días. Se cuenta que durante un banquete en Praga, Tycho se negó a abandonar la mesa para atender a sus necesidades, lo que pudo causar complicaciones serias, posiblemente debido a una uremia. A pesar de su lucha, recuperó la lucidez el 24 de octubre, momento en el que encomendó a Kepler la tarea de terminar las tablas rudolfinas y le cedió la responsabilidad de todos sus datos astronómicos.
británicos. Taiko falleció ese mismo día y fue enterrado con gran ceremonia el 4 de noviembre en la iglesia de Nuestra Señora de Tin de Praga, donde aún descansa su tumba. En 1999, se abrió su tumba para analizar sus cabellos, encontrando niveles elevados de mercurio. Se considera que el envenenamiento por mercurio es una posible causa alternativa de su muerte, ya que Taiko estaba interesado en la alquimia y la medicina, y el mercurio era un elemento común en las medicinas que él preparaba. Los científicos continúan estudiando sus restos para obtener evidencia de envenenamiento por mercurio.